Señor les bendiga, que el Señor les guarde. Somos de la Iglesia de Independencia, de la Asamblea de Dios, y queremos saludar el amor de nuestro Señor Jesucristo. Se me ha encomendado entregar una palabra a mis hermanos y por supuesto saludarlo al pastor Ángel Contreras, a su esposa Jimena y a su familia. Amén. Y a toda la congregación, por supuesto, que el Señor les guarde y que el Señor les bendiga. Me han dado la misión de exhortar, ¿cierto? Y leer principalmente el Salmo 138. Pero antes de eso, le dejaré a mi esposa Verónica para que nos pueda saludar. Amén. Buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Saludos en este día. Que sean grandemente bendecidos con la palabra y todo lo que Dios les va a dar en este día. Amén. Amén. Gloria a Dios. Leemos el Salmo 138. Amén. En el nombre que sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me mostraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Que el Señor les bendiga. Este hermoso Salmo 138 de David. Quiero referirme en este Salmo a dos términos, amén, del hebreo. Primeramente la palabra Yadá. Yadá, principalmente refiriéndome a los versículos 1 y al versículo 2, ¿cierto? En su segunda parte cuando dice: Te alabaré con todo mi corazón, amén. Y después dice: Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Este término se refiere, Yadá, ¿cierto?, a reverenciar o adorar con manos extendidas. A reverenciar o adorar con manos extendidas. Amén. Pero también significa alabar, cantar, celebrar, confesar, exaltar, glorificar y dar gracias. Recordemos que esto se titula Acción de Gracias por el favor de Jehová. Amén. O sea, como usted se da cuenta, involucran muchos términos. Amén. Y también ahí dice: me postraré, en el versículo 2, me postraré hacia tu santo templo. Amén. Esa palabra viene también del hebreo chakhat. Amén. Que quiere decir postrarse a Dios, ¿cierto? Postrarse en homenaje a Dios por su realeza. Amén. Postrarse a Dios. Gloria a Dios. Amén. Por homenaje a su realeza. Y también significa adorar, arrodillarse, encorvar, humillar, rendirse, inclinarse. Amén. ¿A qué no queremos llegar con esto, mi hermano? Queremos llegar a lo siguiente: que Dios, ¿cierto?, a través de su siervo David, dejó, ¿cierto?, acá en estos salmos, digamos, la muestra de que David era un adorador. Amén. Así como debemos ser nosotros, adorar a Dios, ya sea por el término Yadá o Chajat, ¿cierto?, debemos adorar a Dios. Amén. Pero es importante, la liturgia, ¿cierto?, es importante levantar los brazos porque, ¿cierto?, simboliza rendición a Dios. Postrarse, arrodillarse. Amén. Es importante. Pero ¿sabe lo más importante? Es lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Que esa liturgia también sea como Él lo dijo, ¿cierto?, en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 23. Él dijo: Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Amén. Gloria a Dios, en espíritu y en verdad. Es decir, en nuestro corazón. Qué importante. Ojalá, mis hermanos, poder cumplir estas dos formas y ser consecuentes en las dos, en ambas. Es decir, con la liturgia, con nuestros, ¿cierto?, nuestras manos, con arrodillarnos, con glorificar a Dios, con exaltarlo, dándole gracias, confesando, amén, escorvándonos en humillación, ¿cierto?, rindiéndonos, inclinándonos, etc. Pero también lo principal, como dijo nuestro Señor Jesucristo, en espíritu y en verdad. Porque lamentablemente puede ocurrir, no debiera ser, que nosotros podemos estar arrodillados, ¿cierto?, ante Dios, pero nuestro corazón
puede tener otra actitud, quizás de orgullo, quizás de rebeldía, como dice acá, de altivez, que Dios nos libre, ¿cierto? Porque yo creo que ninguno como cristiano debería estar en esta posición, pero siempre es bueno estarlo recordando, porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad. Muchas gracias, mi hermano, que el Señor les bendiga y oraremos por esta palabra. Señor, le damos gracias por su palabra, le alabamos, le bendecimos. A usted sea toda la gloria, toda la honra, Señor, y ayúdenos, Padre, a ser adoradores, ¿cierto? Tanto en la liturgia, tanto en nuestros gestos, Señor, como también en nuestro corazón, en espíritu y en verdad. A usted sea toda la gloria, y rogamos su bendición en el nombre, que es sobre todo nombre, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga. Hermano, soy la hermana Patricia, la mamá del pastor. Les saludo en el amor del Señor, al pastor Ángel, a su esposa y a su congregación. Que el Señor los bendiga. Y ahora vamos a pasar a leer la palabra del Señor en 2 de Corintios, 4:16. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y en el siguiente, en 5:1, aquí mismo, en 2 de Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Ahora vamos a pasar a una alabanza, a alabar al Señor para preparar el camino a su bendita palabra. Que el Señor los bendiga. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Así que le invito a alabar al Señor con esta alabanza. Amén. En gloria te veo, Dios.
Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos ya no vivo yo. Cristo vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria en gloria te veo, Dios, de gloria en gloria, transformado soy por tu espíritu. Veo en mi vida, en mi caminar. Te siento en mi alma en cada amanecer. A pesar de mis manos gastadas, de tanto luchar con mis propias fuerzas, me olvidé de tus promesas.
Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Hoy día nos encontramos nuevamente junto a la palabra que se encuentra en Marcos capítulo 3, del verso 20 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían: está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Y si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles una ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte como Satanás y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia puede ser perdonado, pero todo el que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. Luego, la madre y los hermanos de Jesús vinieron a verlo. Se quedaron afuera y le mandaron a decir que saliera para hablar con ellos. Había una multitud sentada alrededor de Jesús y alguien dijo: tu madre y tus hermanos están fuera y te llaman. Jesús respondió: ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Entonces miró a los que estaban a su alrededor y dijo: miren, estos son mi madre y mis hermanos. Todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Oremos al Señor. Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta mañana y rogamos que tu gracia, Señor, nos acompañe, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros y la luz de tu palabra alumbre nuestro caminar. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de las necesidades y en medio de las dificultades, podamos tenerte como el buen pastor que está a nuestro lado para acompañarnos, para dirigirnos, para instruirnos, para ayudarnos en los momentos de necesidad. Rogamos en el nombre de Jesús que alumbres el entendimiento, Señor, de nuestra mente, de manera que podamos caminar delante de tu presencia de una manera que te agrade. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. La palabra del Señor en esta mañana nos lleva a este Evangelio de Marcos para introducirnos en este Jesús que nos invita el evangelista a analizar y reflexionar y caminar junto a él, camino hacia el Gólgota, hacia el sacrificio. Este es un llamado que nos hace el evangelista Marcos para seguir al Maestro. Y en esta narración que hemos leído, nos encontramos con tres partes o tres escenas en las cuales se nos muestra al Jesús de la Biblia, al Jesús
que debemos de imitar. Primeramente me gustaría hablar de la gente con sus necesidades y las reacciones propias ante el misterio de este Jesús de Nazaret. El evangelista nos presenta un emotivo cuadro descriptivo de las multitudes que continuamente buscaban a Jesús. Eran multitudes de necesitados que traían al Señor sus miserias, expresadas en enfermos y en endemoniados. El Israel del primer siglo era un pueblo subyugado, todos sabemos, bajo el Imperio Romano, con una presencia militar que tenía como lema instaurar la famosa paz romana, que consistía básicamente en el sometimiento irrestricto a las normativas romanas. Por ejemplo, los pueblos debían de pagar los impuestos sin tener ningún derecho, sufrir la explotación de sus bienes con amabilidad, sometidos a los caprichos y a las crueldades del extranjero opresor. No existían, como bien sabemos, ni los hospitales, ni los asilos de ancianos. No había cabida para los enfermos mentales, los cuales morían por inanición, porque eran abandonados por su familia, o eran muertos a manos de sus conciudadanos. Cabe preguntarnos en este instante por qué la gente venía a Jesús. Primeramente, quiero decir que venían a Jesús porque Jesús se presentó delante de ellos como el buen pastor. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por tener tres elementos esenciales según Mateo 9:35, que dice: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino, y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces tenemos estos tres principios del ministerio del Señor Jesucristo. Primeramente, Él enseñaba en todas las ciudades donde Él iba. ¿Y qué es lo que hacía? Segundo, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. En función de esta actividad, las personas que estaban alrededor de Jesús, como hemos dicho anteriormente, necesitadas, enfermas, le buscaban. Y Jesús, ¿cómo veía a estas multitudes? Siguiendo el mismo texto de Mateo 9:36, el verso 37 dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. ¿Qué hizo o qué hacía de diferente Jesús? Porque en aquel tiempo tienen que haber habido muchos maestros también. Lo que hacía diferente a Jesús es que Jesús veía a las personas. Veía personas en medio de la multitud, del gentío, de la algarabía. Veía personas que estaban en necesidad, porque Él dice, les tuvo misericordia, porque estaban, ¿en qué estado estaban? Confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Los religiosos de aquella época y los religiosos de todas las épocas del mundo ven a los necesitados como un estorbo, como una molestia. Es por ello que no les siguen. ¿Y qué hacía Jesús? Les enseñaba, les predicaba y los sanaba. Por todo esto le buscaban. Jesús siempre está en su ministerio rodeado de personas. Sin embargo, es necesario apreciar algo importante. Las obras del Maestro
impresionaban a la mayoría, pero pocos eran los que creían en él. Jesús lo explicó así en Mateo capítulo 13, del verso 19 al 22, donde da la explicación del sembrador, diciendo: las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. La semilla sobre la roca representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, no perduran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de las riquezas. Así que no se produce ningún fruto. Siempre habrá muchas personas convencidas, pero muy pocas las convertidas. Es la reacción propia de aquellos corazones incrédulos. ¿Quiénes son? Son aquellos que hablan de Cristo, de quienes tienen poder para cambiar situaciones, pero no se convierten para que cambie sus vidas. Son personas que quieren sacar el mayor provecho, pero no quieren comprometerse a seguir a Jesús camino al sacrificio. El segundo punto que veo yo en esta narración que hemos leído y que se encuentran en los versículos 21, saltándonos desde el 31 al 35. La familia. ¿Qué pensaba la familia de Jesús? Dice: cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. En eso, mientras está ocurriendo esta multitud, el gentío, la multitud que está alrededor de Jesús, llegan la madre y sus familiares, que habían ido por él para llevárselo, y quedándose afuera, lo mandaron llamar. Había mucha gente sentada alrededor de Jesús y se le acercaron diciéndole: mira, tu madre y tus hermanos te buscan. Jesús sabía cuáles eran esas intenciones que tenían sus familiares, y mirando a sus discípulos y a los que estaban sentados en torno suyo, dijo: esta es mi familia, mi madre y mis hermanos. Todo el que haga lo que Dios quiere, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Se hace referencia en el texto a la familia de Jesús y a algunos familiares que vinieron con el propósito de prenderlo. Marco utiliza aquí el verbo en el sentido de apresar, de arrestar. Los allegados quieren retenerlo para controlar sus acciones. Sin duda que el comportamiento de Jesús no se ajustaba a sus expectativas, pues tenía como 30 años cuando comienza su ministerio y no se había casado. Había dejado su trabajo, su casa en Nazaret, para ir a ver al profeta, al Bautista, pero ya no había regresado a casa. Y por último, esa noticia de sus controversias con los fariseos y aún de las amenazas que le hacían, esa pretensión de reunificar a Israel en torno a 12 galileos, les preocupaba sobremanera, pero sobre todo les preocupaba la honra de la familia.
Y pronto comenzaron los problemas. Por fin, en este texto, después de una larga ausencia de parte de Jesús, llega a su casa con sus nuevos compañeros y se les juntó tanta gente y había tanta necesidad que no encontraron tiempo, dice la Escritura, ni para comerse un pan. Cuando sus parientes se enteran de lo que está sucediendo, con la gente reunida para apoderarse de él y llevárselo consigo, pues ellos dicen, está loco. Claro, uno que así se entrega a los demás hasta el punto de no tener tiempo ni para sí, está loco. Y yo quiero llamarles la atención en este momento, porque Jesús, según la tradición de aquellos tiempos, era el primogénito, por lo cuanto en el momento en que faltó el padre de familia, el primogénito tomaba el lugar del padre y se hacía cargo de la madre y de los hermanos. Los bienes pasaban a su poder y él podía disponer, producto de su trabajo, para sostener a la familia. Pero Jesús no es el típico carpintero de Nazaret. Jesús tiene un propósito. Jesús lo abandona todo. Jesús no tiene tiempo ni siquiera para partir el pan. Por lo tanto, para ese tiempo y para el tiempo de hoy es una locura. Porque nosotros que somos padres, cuando vemos situaciones en nuestros hijos, nadie quiere tener un hijo vagabundo. Y ahí tenemos a los padres que le dicen, estudia para que sean algo. Y la pregunta mía ¿es que acaso no son algo? O sea, que necesitan estudiar para hacer algo. Lamentablemente, en cuanto al llamamiento que el Señor nos hace para ir en pos de Él, nos encontramos con estos obstáculos que nos presenta la sociedad y en la cual nos impide el seguimiento. En los años que llevo como creyente, he visto muchos jóvenes prometedores, muchos jóvenes que podrían haber alcanzado un gran impacto en la sociedad, pero producto de las circunstancias de la vida, abandonaron el seguimiento del Maestro y han envejecido y el reino ha quedado postergado para una mejor oportunidad. Y allí comenzó también lo mismo con Jesús y su familia. Por duro que parezcan estas palabras, Jesús está definiendo el reino. Porque frente al reino todo pasa a segundo plano. No estaba dispuesto a que nadie malinterpretara eso del reino. Ni los jefes religiosos, ni la familia pueden intentar encerrarlo dentro de un estrecho círculo de la tradición o de las obligaciones familiares. El futuro ya está presente. Jesús comenzó diciendo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero al mismo tiempo es algo inédito, es algo que está viniendo, este reino, pero sin embargo también está por construirse. No se lo puede definir con respecto al pasado, cuyos marcos están estrechos y porque se rompen. Porque el vino nuevo, dice la Escritura, ha de echarse en vasijas nuevas, porque o si no, ese vino nuevo, cuando reposa, va a romper el odre nuevo. Nadie pone, dice Jesús, remiendo de paño nuevo en un traje
viejo, porque el nuevo va a tirar del antiguo y lo va a destrozar. ¿Quién quiere tener a un hijo vagabundo? Pregunto nuevamente. Y aquí tenemos nuevamente el tercer grupo de personajes, los escribas. También dice la Escritura, habían llegado unos escribas enviados por los jefes de Jerusalén para espiarlo y desprestigiarlo. No podían negar lo que hacía a favor de la gente que sufría, pero empezaron a correr la voz. Tiene pacto con el demonio, cura a los enfermos y expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Aquella falsedad, unida a lo que su familia decía de él, sí podía afectar el propósito del reino. Y Jesús decide hablar, no para defenderse, sino para defender el mensaje. Dice, y llamó a los escribas que venían de Jerusalén, y para hacerle ver lo absurdo de sus críticas les dice, pero ¿cómo va Satanás a expulsar a Satanás? Pero vamos suponiendo que así fuera. Yo todo lo que he anunciado es que el reino de Satanás ha llegado a su fin. Y si un reino se divide contra sí mismo, no puede permanecer en pie. Si una familia se divide contra sí misma, no puede permanecer en pie. Si Satanás se enfrenta contra sí mismo y está dividido, no puede seguir en pie. Y ha llegado su fin. Así que, aunque hiciera lo que hago por el poder de Satanás, es el razonamiento que lo está llevando Jesús. Lo que digo es cierto, que el plazo se ha cumplido y el reino de Dios se ha establecido. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Pero sigue Jesús. Ustedes no saben lo que está sucediendo. Nadie puede entrar, dice Jesús, en casa de un hombre fuerte para saquear sus bienes si primero no lo amarra. Entonces saqueará su casa. Y eso es lo que ha sucedido, que el poderoso de este mundo, el príncipe de las tinieblas, está siendo amarrado. Aleluya. Está siendo limitado. Y su casa está siendo saqueada. Aleluya. Porque Jesucristo vino a buscar lo que se había perdido. El pecado, dice Jesús, después de este razonamiento que tiene con los escribas, el pecado contra el espíritu consistía en que decían que estaba poseído por un espíritu maligno e impuro. Y su problema era que si veían lo de Dios como causado por el demonio, ¿cómo podrían en verdad reconocer a Dios? ¿Cómo podrían distinguir lo que realmente venía del demonio? No tenían perdón porque ni siquiera creían necesitarlo. Este texto nos lleva a que podamos reflexionar por un momento en Jesús, camino hacia la cruz. En pleno siglo XXI nos encontramos y yo quisiera llamarles la atención porque el Jesús, el carpintero, el crucificado, el que narra las Escrituras y las que hemos visto, ha resucitado y está sentado a la diestra de Dios. Y él dijo, volveré. Jesús, como el buen pastor, siempre aglutinó a las personas, no fue detrás de las personas, porque hoy día nos encontramos con personas que dicen, el pastor nunca me visitó.
Pero ¿cuál era la misión de Jesús? Era la enseñanza, la predicación del reino y la sanidad. Eran las personas las que, viendo su necesidad y sabiendo que había un hombre, como dijo el ciego, si es pecador yo no lo sé, pero una cosa sé, que yo antes era ciego y ahora veo. Aleluya. Si pudiésemos tener esa fe de ese ciego, si pudiéramos acercarnos a este Jesús que miraba a las multitudes y entre el gentío veía personas con necesidad. Desde una visión pastoral, hoy día quiero decirles que en medio de la multitud y en medio de esta pandemia en la cual estamos viviendo, hay gente con necesidad. Hay personas en necesidad. Hay personas que necesitan ser oídas, pero tienen que descubrir esa verdad. Primeramente tienen que venir a Jesús. Tienen que venir al buen pastor. Si usted reconoce esa necesidad que hay en su corazón y desea que Jesús pueda suplir esas necesidades, yo le invito a que incline su rostro, incline su corazón y cambie sus propósitos. Dios le verá en medio de la multitud. Y a continuación dice, tendrá compasión. La compasión le llevará a actuar. Es por eso que nosotros en nuestro actual siglo XXI no nos detenemos para mirar. Vemos muchas cosas, pero no vemos a las personas. Y lo que queremos hacer hoy es ver en medio de la multitud. Queremos verlo a usted en su necesidad. Y la primera necesidad que tiene el hombre y que tiene la mujer es encontrarse con Jesucristo. Y una vez que se encuentra con Jesucristo, entonces habrá nacido de nuevo y verá el mundo como aquel pequeño que abre la matriz, que ha estado en esa matriz amorosa, cariñosa de esa madre, y abre sus ojos por primera vez y ve un mundo nuevo. Cuando uno nace de arriba, se olvida de este mundo atroz en el cual estamos viviendo y comienza a encontrar propósito. Ciertamente que en medio del camino, cuando vamos caminando junto a Jesús, ciertamente que los discípulos también miraron a este Jesús y vieron el sacrificio y no querían enfrentarse a él, y es muy natural, es muy razonable, pero había un propósito del Padre, había un propósito de Dios. Dios hace nuevas todas las cosas. Dios trae bonanza en medio de la tempestad. Dios trae sanidad en medio de la pandemia. Dios trae reposo en medio del dolor. Trae esperanza a aquel que está perdiendo a un ser querido. Trae palabras de vida eterna, a la cual le invito en esta mañana a acercarse confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro para su vida. Que el Señor le bendiga en esta mañana.
flesh will be